Buenas, pues esta tarde os hablaremos un poco del Citroën DS3, que bueno, Citroën no ha desaparecido, DS se ha convertido en una marca totalmente independiente y ya no está en el catálogo de DS. Antes sí que estaba, antes se denominó en un principio Citroën DS3, luego DS3 y ahora ha desaparecido. DS es una denominación que recuperaron de un coche que les hizo muy famosos a los de Citroën, que era el apodado Tiburón. Y bueno, pues realmente tenía muchas novedades técnicas que no eran propias de la época. Era un coche suntuoso y recuperaron en su momento esas siglas para hacer de sus vehículos, entre comillas, mundanos, pues que tuvieran un punto más de empaque, de que fuesen un poco más superiores y obviamente con el consiguiente aumento de precio. Y bueno, es una entrada antigua porque, como hemos dicho, han cambiado mucho las cosas. Citroën como tal existe. DS es una marca independiente, totalmente por separado de Citroën, aunque compartan varias sinergias con Citroën, pero es una marca totalmente independiente y es una entrada, obviamente, que tenemos desde hace mucho tiempo. Básicamente el DS3 pues era el C3, básicamente, pero bueno, en versión 3 puertas, siempre. Era una versión más o menos deportiva. Quería hacer la competencia a un tal Mini, y Citroën quería hacer lo mismo con la división DS, que eran, se supone, que los vehículos con un poco más de empaque respecto a los que ya existían en el catálogo de Citroën. Empezaban con el DS3, que era un utilitario, y cogieron la carrocería de 3 puertas y lo hicieron un poquito más deportivo. Un poquito más deportivo, un poco diferente. Tenía el símbolo de Citroën delante, pero también tenía el símbolo de DS. En el volante tenía el símbolo de DS, pero por dentro era más o menos como un C3, pero con otros materiales un poco más cuidados y un poco mejor ajustados, etcétera. Tenía la peculiaridad de que tenía el pilar central. Bueno, pues el pilar B era flotante. Era de aspecto flotante, aunque no lo fuera, pero por fuera parecía flotante, o sea, parecía que estaba recortado. Y luego detrás parecía que no tenía ningún tipo de pilar, aunque sí que lo tenía, pero lo cubría, pues bueno, el vidrio y tal, y lo cubría, pero realmente lo tenía. Y bueno, tenía otros tipos de faros, un poco más estilizados, con tecnología LED. Bueno, pues tenía pequeñas diferencias respecto al C3. Luego las motorizaciones, pues tenía varias, ninguna híbrida, obviamente estamos hablando de otra época. Y bueno, pues en gasolina me parece que tenía un 1400 de 90 caballos, luego tenía otro de 1600 de 122 y el mismo 1600 de 155, que era alto de gama. En diésel me parece que tenía un 1400 HDI de 68 caballos, que personalmente se me antojaba bastante escaso para ese tipo de vehículo. Y luego tenía un 1600 HDI con 96 caballos, no lo recuerdo ahora muy bien. Y que quisieron en su momento sacar, y lo hicieron, sacaron una edición especial con un motor muy similar al que tenía el Mini. El Mini en su momento, el Mini más deportivo, desarrollaba 211 caballos, en este caso eran 200 caballos, pero el motor era parecido, era el mismo bloque 1600 que antes tenía 155 caballos, pero lo potenciaron hasta 200, que bueno, ahora mismo pues es una joya. Y ahora mismo pues seguramente en el mercado de segunda mano se hayan vendido mucho y bueno, pues realmente sean coches muy a tener en cuenta y seguramente pues pasen desapercibidos porque la mayoría no les conocen o no les conocemos. Aparte de la carrocería de 3 puertas, pues también a lo largo de su historia pues también tuvieron versiones cabrio. A ver, no me entendáis mal. Cabrio no me refiero a que se descubría el coche entero, o sea, tenía una lona en la parte de arriba que podría estar personalizada o no,
Y bueno, pues corríamos esa lona y ya teníamos un coche más o menos descapotable. Y bueno, pues los precios en su momento, la versión más básica costaba unos 15.700 pavos, y la versión más enérgica, edición limitada, etcétera, de 200 caballos, pues costaba alrededor de unos 23.000 euros. Pero bueno, realmente es un coche que, bueno, bastante simpático. A mí personalmente me parecía muy atractivo, pero no llegó a hacer la puñeta al Mini, que era un vehículo que bueno, buscaban muchas personas, en este caso féminas, en este caso había de todo, pero generalmente féminas que querían un plus de coche, querían un plus de exclusividad en el mercado y un plus de empaque a la vista, y realmente pues la gente generalmente se compraba un Mini. Pero bueno, DS quería hacer la puñeta a Mini y bueno, no lo consiguió.